Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel Núñez, yo soy el gerente de operaciones del mercado electrónico de gas. Y bueno, para mí es un placer tenerlos nuevamente a todos ustedes. Muchos de los asistentes a este webinar, de los inscritos a este webinar, ya han participado de muchos de ellos durante los dos ciclos, el ciclo 2020 y 2021. Este es el último de este año, nos reencontraremos en marzo, seguramente. Y bueno, como siempre, estos seminarios están siendo grabados, los vamos a subir al final del mismo, y cuando esté procesado el video a nuestro canal de YouTube, les va a llegar la dirección para acceder al mismo por correo electrónico, dado que tenemos los mails de cada uno de ustedes. Y por otro lado, bueno, recordar una regla muy simple que muchos ya, insisto, conocen, que es que las preguntas las deben ingresar por escrito, utilizando la sección de Q&A, preguntas y respuestas de Zoom, o el chat, lo que prefieran. Y bueno, yo las voy a ir pasando a los panelistas de hoy, a los que realmente les agradezco la presencia. Para mí es un honor que estén. A muchos los conozco desde hace unos cuantos años, así que es un placer tenerlos con nosotros. Bueno, hablando de años de conocimiento, hablo primero del más reciente, ¿sí? A Juan José Carvajales lo conocí hace menos tiempo. Cuando cumplía justamente la función de subsecretario de hidrocarburos, allá por 2019 y 2020. Es abogado egresado de la UBA y tiene un paso por la actividad privada y las empresas mixtas del Estado como director en varias de ellas, y una amplia actividad académica. Y hace muy poco sacó un libro sobre las empresas del Estado, la historia de las empresas del Estado, que bueno, yo lo leí, me pareció muy bueno y lo recomiendo. Tenemos también a Carlos Casares, ingeniero químico del ITBA. Fue subsecretario de Hidrocarburos y Combustible allá en el 2019, en un periodo del que tomó licencia porque era director del Enargas, un directorio que fue elegido por concurso después de muchos años de intervención, lo cual me parece destacable, elegido en el 2017 ese directorio, hasta que surgió la nueva intervención en el actual gobierno. Tiene 24 años, si no me equivoco, ejercidos en Tecpetrol, en la actividad 24 privada. y medio. 24 y medio. Bien. 9 años previos en GAD del Estado. Me encanta la precisión de ingeniero. Y también con amplia actividad académica. En realidad debo decir que los tres invitados de hoy tienen una amplia actividad académica. Cristian Folgar, que es el tercer panelista que estoy presentando, también tiene una profusa actividad en distintas universidades. Cristian tuvo mucho que ver con el nacimiento de esta empresa a la que yo represento, el mercado electrónico de gas, allá por el 2004. Él era desde el 2003 subsecretario de combustibles, como se llamaba en aquel entonces, ¿sí? Es decir, ustedes saben que tanto la secretaría, ministerio, subsecretaría, ha ido cambiando de nombres, ¿sí? No sé si dije que Carlos era subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, que era el nombre de aquel momento. Cristian es licenciado en Economía de la UBA y, bueno, como dije, tiene una gran actividad académica y pasó también por varias empresas de la actividad privada, hace unos cuantos años en Enron y también por Camusi, por mencionar algunas, ¿sí? Este webinar va a tener una característica parecida a la de los últimos que hemos realizado.
vamos a tratar de conversar sobre los temas, dándole la participación a cada uno cuando sienta que tiene algo para acotar, agregar o discutir quizás con su copanelista. Y yo voy a ir dando paso a las preguntas del público para incorporarlas también. El título del webinar hablaba de balance 2021. Entonces yo lo que les voy a pedir a los tres, un primer pantallazo de balance de lo que fue este año, para después entrar en detalle punto por punto, pero un primer pantallazo general, puntos fuertes, puntos débiles a mejorar, etc. Así que bueno, no sé quién quiere empezar. A ver. Bueno, si querés, arranco yo. Dale, Carlos. Yo realmente considero que este año 2021 fue un buen año para la industria de los hidrocarburos respecto y comparado con lo que había sido los 2 últimos años, ¿no? Pudo recuperarse. El año pasado fue realmente bastante malo por el tema de la pandemia, pero como ya ocurría en el 2019, donde fue un año realmente de mucha producción, de mucha disponibilidad de gas natural, este 2021 empezó también a aparecer la limitación de uno de los problemas que tiene esta industria, que es la capacidad de transporte, ¿no? Y eso es lo que resta por resolver, porque si eso no se resuelve, si sigue demorándose, no va a crecer mucho más de lo que ha sido 2019 y lo que ha sido por ahí 2021, la disponibilidad de gas que tiene, de un gran recurso que tiene la Argentina, que es muy grande, muy importante, ¿no? Y que lo tiene que aprovechar. Bien. Cristian, ¿querés agregar un comentario? Sí. Me parece que capaz que el año 2021 es un año de transición, ¿no? Por el hecho de que, bueno, el 2020, con todo lo que implicó la pandemia y demás, y capaz en el 2019 también, venía la industria quizás un poco cascoteada, en términos coloquiales. En el año 2021 la muestra de una manera distinta. Me parece que la buena noticia es que el plan gas funcionó razonablemente bien desde el punto de vista sectorial, y están empezando a aparecer 2 restricciones. Yo a la de Carlos le agregaría otra, que es la forma en la cual estamos financiando el sistema de energía. Porque el plan gas funcionó muy bien, visto desde el punto de vista de que los productores lo han podido aprovechar y generó una buena señal, pero del lado de la macroeconomía no se está generando un cargo en términos de subsidios que la economía no puede seguir pagando. Eso sumado al tema Camesa y cómo se está financiando también la energía eléctrica, a mí me parece que nos ponen 2 preguntas inmediatas, me parece, el 21 para el 22. Y uno es un poco lo que decía Carlos: ¿qué infraestructura le damos a la producción de gas para que siga creciendo? Y cómo seguimos financiando los precios, porque parecía ser que los precios relativos es como que hoy los tenemos en 2 planos. De cara al productor, en gas, más o menos funcionan. Me parece que el plan gas en eso mostró que hay un vector de precios relativos que funciona, pero la demanda no lo está pagando. Es decir, que quien está pagando ese precio relativo en parte es el Estado, y el Estado no tiene plata porque no tiene financiamiento para pagar esos subsidios. Entonces está recurriendo a financiación, a monetizar el déficit, como decimos los economistas, dicho en castellano, a emisión monetaria. Y eso tiene un límite, eso ya creo que tiene un límite. Entonces me parece que el 2021 nos deja para el 2022 esas por lo menos, digamos, en muy, muy corto plazo, esas 2 restricciones. Juan José, vos que tuviste bastante que ver con algunas herramientas que se están aplicando en 2021, no sé si querés agregar algo a todo lo que se dijo hasta el momento. Sí. Antes de entrar en los desafíos que nos esperan, quería hacer una mirada retrospectiva, porque efectivamente este año es de transición, pero porque abordamos varios problemas que estaban candentes, incluso antes de la pandemia, porque a mi modo de ver la pandemia fue poner todo en stand-by, pero los problemas ya estaban. Y algunos problemas estaban provocados porque había producción, pero no había demanda,
entonces eso hacía bajar los precios, una competencia feroz entre productores subsidiados y otros que no, pero a la vez porque a mitad del 19, con el DNU que congela tarifas, que también especifica los precios de los contratos de gas, lo que se veía a fines de ese año y principios de 2020, antes de la pandemia, era una caída, un declino muy marcado en la producción, ¿sí? De un 8-10% anual y mucho más en invierno, con lo cual se preveía que de acá a 3-4 años la producción iba a llegar a 80 millones de metros cúbicos, ¿sí? Esa era la realidad antes de la pandemia. En la pandemia lo que se hizo fue buscar una herramienta que tratara de resolver esa cuestión, sumado a la situación social, ¿sí? Que como bien dice Cristian, la demanda no puede pagar un precio que deja a los productores en una situación razonable para invertir y producir a mediano plazo. Bueno, eso fue el Plan Gas, que todos saben, tardó en salir, fue complejo, fue una gran negociación intersectorial y multinivel, que se enfrentó a muchos desafíos, muchos obstáculos, pero que finalmente salió. Entonces, decir hoy, bueno, el Plan Gas funciona, está buenísimo, pero recordemos de dónde veníamos. ¿Qué ocurrió en 2021 con el Plan Gas? Se hicieron ya 3 rondas. Bueno, que se dio certeza, claramente se dio certeza al sector de la producción, se articuló en los niveles institucionales, nación, provincia, interministeriales, con un diálogo por diferentes visiones que existían ahí, y a la vez teniendo en cuenta, esto que también dice Cristian, que la demanda no puede afrontar ese precio, entonces había que buscar una herramienta que permitiera, sí, en esto de la transición, bueno, primero que aparezca el gas y después vamos resolviendo cómo hacemos para que ese costo real, bueno, se traslade a la demanda, no solo por temas fiscales, que son urgentes y que lo estamos viendo hoy, la negociación con el fondo, sino también por temas ambientales y de eficiencia, ¿sí? Tenemos que dar señales de que el gas tiene un costo y que hay que cuidarlo y que, digamos, y ojalá poder usarlo más. Pero como una primera intervención diría eso, 2021 es auspicioso, nos da una imagen auspiciosa porque esta herramienta que involucró muchos sectores, bueno, está funcionando, y la buena noticia es que todavía tiene un horizonte de varios años por delante, ¿no? Que nos va a permitir ir acomodando otras cuestiones que ahora surgen porque la herramienta funciona. Cuando Cristian hizo su exposición sobre el tema, habló de las limitaciones sobre todo, bueno, una de ellas por lo menos, la de infraestructura. Esto hace que el incremento de producción, sobre todo en Neuquén, que entiendo yo es la única cuenca que está creciendo en este momento, sea una limitante muy importante la falta de transporte, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven ustedes todos estos planes que se están anunciando desde hace muy poco para, bueno, algunos en forma repetitiva, ¿no? Como es el gasoducto entre Tratayén, Saliqueló, San Jerónimo, pero hay una serie de planes que se dieron a conocer en los últimos días, como la expansión del gasoducto Centro-Oeste, Mercedes-Cardales, la reversión del gasoducto Norte, algunos trabajos sobre el GENEA, pero fundamentalmente la evacuación del gas de Vaca Muerta. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque si la producción sigue creciendo, hoy se encuentra topeada por la capacidad de transporte. Sí, bueno, efectivamente, como decís, y lo que decía yo al principio, es necesario resolver el tema de la infraestructura, porque si no se resuelve el tema de la infraestructura, el desarrollo de Vaca Muerta no va a obtener la economía de escala que necesita para producir a gran escala y aprovechar esa cantidad de recursos que tenemos. Digamos, y la transición energética no es infinita, ¿no? Nos va a presionar mucho a la posibilidad de realmente llegar a utilizar esos recursos que tenemos, ¿no?
El mayor problema acá está quién financia, quién paga, y como decía Cristian, el Estado tiene las cuentas muy acotadas, está subsidiando ya demasiadas cosas. Entonces la pregunta es realmente, ¿puede sostenerse una situación como esa con tanto subsidio por parte del Estado? Y eso es parte de estas obras. Todas estas obras van a salir con fondos del Estado, como está planeado hoy en día, ¿no? ¿Son necesarias? Sí, son necesarias absolutamente. No es discutible eso. El asunto y el mayor problema es cómo lo financiás a eso. Juanjo, ¿tenés algo para...? Sí, nuevamente, miremos la historia porque nos ilumina. Los grandes gasoductos troncales los hizo Gas del Estado. Acá tenemos también exponentes de esa empresa tiempo atrás. La geología y la tecnología nos ha dado una segunda oportunidad con el gas en nuestro país, con Vaca Muerta y los recursos no convencionales, y hoy el aumento de producción nos plantea este desafío, ¿no? Cómo incrementar la capacidad de evacuación. La Secretaría de Energía y el Poder Ejecutivo ha anunciado recientemente la idea de financiar a través del mecanismo de obra pública esa ampliación de transporte a través de una serie de obras. La más importante es la que vos mencionabas, Daniel. Y creo que si el Estado tiene que poner recursos presupuestarios, es acertadísimo que lo ponga en obras de infraestructura, que lo que va a hacer es permitir que ese gas llegue a los domicilios, que ese gas reemplace importaciones y que la producción siga dando todo su potencial, ese salto de escala del que hablaba Carlos. Pensemos que esto se intentó hacer ya en la administración anterior y no prosperó por diferentes razones, por restricciones macroeconómicas y con otro sistema, ¿sí? Las herramientas pueden variar, ¿sí? Se puede buscar algo que sea más acorde a reglas de mercado o una típica obra pública. No es que o los PPP que tampoco funcionaron. La herramienta es eso, ¿sí? Es un instrumento a disposición del hacedor de política pública. Hoy el mecanismo es son diferentes fuentes de recursos que se están planteando. ¿Sí? Están los fondos que tiene IASA por la contribución de las grandes fortunas. Hay presupuesto de este año que no se utilizó, se prevé para el año que viene. Y también se está hablando de un fondo fiduciario para que aporte la industria. Bueno, ojalá que prospere, digamos. Yo creo que todos los que estamos en este sector vemos como que es la salida para que los recursos de Vaca Muerta, que no son solo en Neuquén, ¿sí? También en el sur, pasa que hoy están compensando o todavía es preliminar, compensando, digo, la caída de los convencionales. Pero ojalá que se pueda concretar. Y también es esto, ¿no? Otras obras menores, reversión de algún gasoducto, hablando para seguir potenciando esto que también nos dio el plan GASAR, que es volver a exportar en condición firme en verano. Y después, bueno, los proyectos que hay con Brasil de gas y electricidad. Así que ojalá que cada uno ponga su granito de arena para que se concrete. Un punto sobre el financiamiento que mencionabas, Juan José, y le doy la palabra a Cristian sobre el tema. Uno de los puntos que se mencionó como posibilidad de financiamiento es derivar los recursos que ingresan por la venta de energía eléctrica a los países limítrofes. ¿Es razonable esa reasignación de recursos, dado algunos problemas que CAMESA tiene económicamente hablando? A ver, si querés tomo la posta. Creo que hay una medida que no se está analizando en cuanto a la restricción de la infraestructura, y que creo que tendría que hacerse porque en el corto plazo podría dar resultado, y es ver si de alguna manera se puede incentivar algo de producción del sur, porque tenemos capacidad ociosa en el sur, y quizás algo en las cuencas del sur podría aparecer, teniendo en cuenta el GNL y teniendo en cuenta el import parity que hoy te fija, o el GNL o el costo alternativo de los combustibles. Capaz que algo en el sur se puede hacer. A lo mejor aparece 1 millón de metros cúbicos, capaz que aparecen 3.
pero seguramente no va a ser un gran volumen, tampoco es que hay tanta capacidad ociosa, pero si se pudiera hacer algo para tratar de agotar la instancia, por lo menos de que aparezca más gas de las cuencas, no de Neuquén, sino de lo que llamamos habitualmente Santa Cruz, Tierra del Fuego, y ahí Chubut, ahí creo que podría a lo mejor aparecer algo de gas, con lo cual a lo mejor Hay dos datos, Cristian, permitime un aporte. Por un lado, el Plan Gas permitió también que para el offshore tuvieran otro horizonte temporal por el proyecto Fénix, que eso, digamos, no va a incrementar, pero va a minorar el declino. Y después, tanto YPF como CGC están explorando en formaciones no convencionales, así que eso también en un mediano plazo pueda aportar lo que... A eso me refería, tal cual. Me refería a eso, ver de si vía Plan Gas hacer capaz que alguna licitación específica para ver si podemos conseguir algo de volumen. ¿Por qué? Porque la infraestructura está, tendríamos que llenarla. Respecto al tema de los nuevos gasoductos, a mí me parece que hay un actor que está apareciendo ahora y que creo que nos tendría que hacer un poco repensar las cosas, que es Bolivia, por lo negativo, digamos. Es decir, los volúmenes de Bolivia están cayendo mucho más rápido de lo que creíamos. Con lo cual, el gasoducto Tratayén-Sariqueló, San Jerónimo, capaz que tenían a lo mejor una hipótesis distinta de volúmenes de Bolivia. Por los volúmenes que estamos viendo de Bolivia, hasta tendríamos problemas para abastecer a las centrales térmicas del norte, y eso con gasoil sería difícil de abastecer hasta un punto de vista logístico. Con lo cual yo creo que habría que pensar seriamente en el gasoducto La Mora-Tiopugio, como, no sé si como alternativa al Tratayén-Sariqueló, pero sí como complemento. Quizás una buena alternativa sería Tratayén-Sariqueló, después de Sariqueló hacer alguna ampliación pequeña y poner algo del otro lado, digamos, de lo que sería La Mora-Tiopugio, porque aparte de La Mora-Tiopugio nos abriría todo un horizonte en el norte, que es donde aparecería que está la demanda del sector eléctrico nuestro, la demanda del sector eléctrico chileno, sustituir Bolivia de alguna manera, pensar incluso, y esto ya lo dejo como algo de largo plazo, la reversión para ir a Brasil utilizando la infraestructura existente sin necesitar hacer nueva. Esa pongamos la parte porque tiene un montón de if, por ejemplo, cómo atravesaríamos Bolivia. Pero a mí me parece que con el nuevo escenario de Bolivia, me parece que sería inteligente o interesante repensar, no para no hacerlo, sino a lo mejor hacer Tratayén-Sariqueló y La Mora-Tiopugio y tener dos lugares para aumentar la demanda, que nos permitiría también, en función de cómo evolucione la demanda, tener dos opciones, y cuando hay incertidumbre, tener opciones vale la pena. La verdad que el gasoducto se repaga, cualquiera de las alternativas que se analicen, se repaga por la sustitución de combustibles. El único punto que yo hago es, una buena idea sectorial puede ser una pésima idea macroeconómica. Este gasoducto tiene sentido, o cualquier infraestructura tiene sentido, si la podemos financiar. La ventaja que tenemos es que podemos pagar financiación cara. Si la financiación nos salía carísima, la podríamos pagar porque el repago es muy alto, por los precios que vemos del GNL, por los precios de los combustibles líquidos, con lo cual podríamos pagar precios de financiación de un mal deudor, como habitualmente de Argentina, por toda la historia macroeconómica. Ahora, lo que no podemos afrontar es financiarlo con emisión, porque eso sería la peor de las hipótesis, digamos, que convertiríamos una muy buena idea sectorial en una muy mala idea macroeconómica. Si tenemos 50% de inflación, las expectativas de inflación son crecientes. Es decir, a mí me parece que, digamos, firmo con los 10 dedos de la mano ampliar, aunque sea el viejo proyecto Tratayén-San Jerónimo, se repaga igual, aunque a lo mejor, pero yo insisto que hay que repensarlo por la imagen de Bolivia, pero de ninguna manera con emisión monetaria. Es decir, que se haga con recursos presupuestarios del Estado, dada la situación y dadas las incertidumbres, porque a lo mejor en este momento pedirle eso al sector privado con todas las cosas no resueltas que tiene Argentina, me parece una buena idea. Lo que me parece una muy mala idea es que esos recursos presupuestarios vengan de emisión. Porque si esos recursos presupuestarios vienen de emisión monetaria, el remedio es muchísimo peor que la enfermedad. Porque Argentina no tiene espacio hoy para seguir emitiendo dinero sin que lo convalide la demanda. Piensen que ya estamos pagando por absorber la emisión que no tiene demanda el equivalente a lo que estamos pagando de intereses de la deuda externa. Estamos suponiendo que en el año 2022 vamos a pagar algo así como 1 billón y pico, 1.200.000.000
200 de pesos de intereses de la deuda externa, y estamos pagando el orden de 120.000 millones de pesos por mes para absorber liquidez, con lo cual estamos pagando dos deudas externas. O sea, hay una que está en cabeza de la tesorería y otra que está en las cuentas del Banco Central. Si agregamos más pesos, estamos agravando el problema, no la solución. Con lo cual, el gasoducto habría que hacerlo bajo cualquier hipótesis, bajo cualquier traza se repaga. Si se tiene que hacer con recursos presupuestarios, que se haga con recursos presupuestarios, pero con financiación genuina, aunque sea carísima, pero genuina. Al comienzo de tu yo quería agregar algo, Daniel, si me permitís. Sí, por favor, Carlos. Que sí, yo también lo que considero, coincido con Cristian, y que considero que no es una buena idea usar como financiación o como parte de la financiación cargos fiduciarios aplicables a la industria, porque si no seguiríamos castigando a la industria. La industria, donde todos estos años ha sido prácticamente la que ha absorbido realmente la volatilidad de precios y la realidad de precios necesarios para sostener producción. Y por eso no ha crecido. O sea, el crecimiento de la industria durante los últimos 10 años ha sido muy exiguo. Y no solo que ha costeado gran parte de eso, no todo, pero gran parte, sino y además no ha tenido siquiera seguridad de suministro, ¿no? Entonces, no me parece que sería una buena idea volver a castigar a la industria con fondos fiduciarios, ¿no? Yo lo miraría al revés, ¿eh? No como un cargo, como un castigo, sino como la oportunidad para que la industria también haga un aporte. Cuando hablamos de un fondo es para que, bueno, que vayan. Recuerdo el esquema de Foninvestment, donde tenían créditos, ¿no? Y fue, digamos, algo mixto cómo se armó, pero digamos en ese sentido de que, bueno, la industria diga, bueno, a mí también esto me conviene, no estoy esperando que esto aparezca de la nada y que el Estado haga todo el esfuerzo. También hay financiamiento productivo que puede conseguir el Estado, no es solo emisión, ¿sí? Está el FGS, podría buscar otro, y después ver la situación que queda después de un eventual acuerdo con el fondo. Pero digo, acá tenemos que buscar todas las fuentes posibles para que esto, como decía Cristian, que se repaga, avance. Y yo creo también que hay que poner todas las cartas sobre la mesa. El sistema transportal que anunció la Secretaría de Energía tiene varias puntas. Y bueno, y también esto de potenciar el centro-oeste puede ser una salida complementaria, ¿no? Daniel, vos sabés que me olvidé, te dejé una pregunta tuya sin responder, que era el tema Camesa. Que use Camesa los fondos que tiene por este momento, por el tema de la exportación, por el diferencial de precios de lo que compra en el mercado interno y lo que vende a Brasil. En realidad es una manera indirecta de aplicar subsidio del Estado, porque vos si le sacás esos fondos a Camesa requiere más subsidio del Estado. Con lo cual, en realidad no es que estaría financiando el gasoducto con un aporte genuino, porque ese aporte vos lo podés considerar genuino, pero como Camesa no tiene ese aporte, necesita más subsidio del Estado a la foto actual del vector de tarifa, ¿no? Con otro vector de tarifas, la foto sería distinta. Pero si vos sacás la foto actual, sacarle fondos a Camesa implica pedirle más fondos al Estado o más tarifas a los usuarios. Con la foto hoy de tarifas es más recursos al Estado, con lo cual en realidad vos lo estás financiando con fondos públicos. Que no está mal, vaya que hay que darse vuelta y decir, bueno, ¿y esos fondos públicos de dónde salen? Digamos, porque si es de un multilateral, si es de cualquier financiación, este tipo de obra de infraestructura la repaga, porque hoy tenemos que el NG está alto, hoy tenemos que los combustibles líquidos están altos, hoy tenemos el problema, por ejemplo, piensen, por ejemplo, que si no pudiéramos despachar el norte y si Camesa no pudiera despachar las centrales que están en Tucumán y demás, y tampoco le pudieran hacer llegar gasolina en tiempo y forma, eso te encarece el despacho eléctrico, digamos, con lo cual también hay un tema hasta incluso de despacho, por no poder llegar con gas a esas usinas, con lo cual se repaga o vas a corte. O lo que es peor, digamos, que es directamente energía no suministrada. Con lo cual, yo creo que hay que hacerlo. El punto es que hay que buscarle una financiación que no sea emisión de pesos para los cuales no hay demanda, porque eso sea lo peor que podemos hacer, porque Argentina necesita ordenarse macroeconómicamente, porque muchas de las cosas que
muchos de los problemas que tenemos en la industria devienen de desórdenes macroeconómicos, digamos. Fundamentalmente el costo capital que tienen las empresas para invertir en Argentina, y esto excede el sector energético. Con lo cual yo insisto con esta idea de las fuentes que sean cualquiera, pero que sean genuinas. A eso apuntamos incluso con respecto al tema Camesa, bueno, lo acabas de contestar muy bien, Cristian. En una parte de tu última exposición hablaste de las posibilidades de incrementar la producción en lo que genéricamente se llama Cuenca Austral, ¿no? O sea, de Chubut hacia el sur. ¿Cómo se lee respecto a esa idea los resultados de Ronda 2 y Ronda 3 del Plan Gas? Digo, habría que, a ver, Juanjo lo mencionaba, CGC y YPF están haciendo cosas abajo me refiero en términos coloquiales de la industria, en lo que es la cuenca del sur, con lo cual quizás si jugáramos con la indiferencia de la paridad de importación del GNL o la sustitución de combustibles, habría a lo mejor algún desarrollo de no convencional o algún almacenaje que pudiéramos jugar con despacho de verano e inyección en invierno que nos permita utilizar esa capacidad ociosa. No tengo la respuesta, lo que digo es quizás diseñando un mecanismo podamos incentivarlo, porque cualquier gasoducto no va a estar para el 2022, no va a estar para el invierno 2022, quizás tampoco esté para el invierno 2023. Ahora, si nosotros podemos hacer algo para que aparezca gas del sur, a lo mejor tampoco llegamos al 2022, pero a lo mejor para el 2023, bueno, estamos sustituyendo GNL o combustibles líquidos en el 2023, y eso, digamos, es una manera también de, no solo de optimizar infraestructura, sino también de potenciar producción, porque está todo bien con el tema de vaca muerta, está todo bien con el tema de hidrocarburos no convencionales, pero ojo con la enseñanza de nuestros abuelos, ¿sí? Los huevos no van todos en la misma canasta y las canastas no van todas en el mismo ferrocarril, ¿sí? Hoy hay un corte de ruta en vaca muerta y tenemos un problema de abastecimiento para todo el país. Entonces, si bien es cierto que es el recurso que tenemos, si bien es cierto que hay que potenciarlo, sepamos que estamos aumentando los riesgos en la medida que dependemos de una formación que esté ubicada en un solo espacio geográfico. Digamos, ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. ¿Tenemos el recurso disponible? Sí, está el recurso disponible. ¿Hay que aprovecharlo? Hay que aprovecharlo. Pero también tratemos de, en la medida que se pueda, diversificar riesgos, digamos, porque después hay un problema gremial, como ya pasó en Vaca Muerta, que no era ni siquiera un problema petrolero, digamos, era un problema de cuestión interna de Neuquén, de cómo Neuquén asigna sus finanzas públicas, y eso revirtió en un problema de abastecimiento, por un corte de ruta, ¿sí? Entonces, yo digo, como visión de mediano plazo, ¿sí? No perdamos de vista la idea de tratar de no depender tanto de la cuenca neuquina, porque eso nos puede llegar a tener, el precio de eso puede llegar a ser mucha inestabilidad en el despacho y cierta ¿cómo decirlo?, debilidad frente a cosas que en Argentina pasan, como este tipo de eventos gremiales. Los hemos tenido tiempo atrás en Cerro Dragón, incluso hasta el fallecimiento de un trabajador. La verdad que muchas veces los conflictos petroleros o no petroleros en Argentina escalan a niveles en los cuales nos pueden afectar. Por lo cual metamos esa restricción en la matriz. Ahí Dale, Juan. Hay un desafío regulatorio, me parece a mí, y tendríamos que ser creativos para buscarle una solución. Uno de los fundamentos del Plan Gas del Plan Gasar es que la producción debe mantenerse para entrar al programa, ¿no? Vos mencionabas las rondas, Daniel. Nosotros hicimos la ronda 1, que tenía una ronda 1 bis, que era adicionales de invierno. En esa ronda 1 se completó lo que se buscaba para cuenca, no se consiguió nada para el NOA, por esta razón, se completó la cuenca neuquina, y en la cuenca austral faltó un pucho para lo que se buscaba, si me equivoco eran 20 millones. La 1 bis era invierno y se puso de Neuquén. Después se hizo la ronda 2, que también eran adicionales de invierno, y apareció de Vaca Muerta. Y después la ronda 3, que se hizo recientemente,
era volver a la ronda 1 y completar lo que faltaba o buscar alguna adicional, pero flat anual, ¿sí? No era solo para los meses de invierno. Y el resultado ahí es que volvió a aparecer gas de vaca muerta. O sea, no estamos pudiendo desarrollar, o que eso que estamos previendo, tal vez porque todavía no esté disponible, adicionales de Austral aparezcan con este horizonte y con ese requerimiento de no declino, de flat. Entonces, tal vez ahí haya que pensar otras herramientas, como decía Cristian, porque se están haciendo esfuerzos exploratorios y tal vez den resultado a mediano plazo. Pero hoy es un desafío. ¿Se puede seguir pensando en convencional Espera. en las áreas australes? Daniel, sí, ahí permitime. Sí. Sí, se puede, digamos, el convencional puede seguir creciendo y puede seguir desarrollándose y podría tener menos declino en cualquiera de todas las áreas. Todo termina siendo una cuestión de costos comparativos, ¿no? Y si vos no querés dejar que el sistema actúe por costos, tendrías que estar subsidiando a uno respecto del otro, financiando, ¿no? Y eso es lo que pasa. En el sur hay posibilidades, pero se le suma el mayor costo de transporte que tiene y que tampoco los resultados son grandes resultados como los que tiene asegurados Neuquén. Ni que hablar del norte, donde es costosísimo, ¿no? Podría seguir encontrándose. Yo acá doy una opinión, lo tomo como así es. Yo cuando se habló tiempo atrás del peak oil, yo no estaba de acuerdo. O sea, yo consideraba que era un error pensar en el peak oil. Y creo que lo que va a terminar pasando es que va a seguir quedando hidrocarburos en el mundo cuando hayamos reemplazado a los hidrocarburos. Los hidrocarburos no están acabados, ¿no? Y yendo ya a la Argentina, en el norte no está acabado, es una cuestión de costos. En Bolivia no está acabado, es una cuestión también de costos para el productor, porque ahí hay un concepto del agregador, que es el que se queda con una parte de la renta, ¿no? Y el productor es el que tiene que encontrar y digamos, asumir el riesgo. Y Neuquén lo que tiene es un potencial asegurado realmente muy grande, que no lo tiene ninguna de las otras dos cuencas. Y para redondear o cerrar, lo que dice Cristian es cierto, uno tendría que diversificar, pero la realidad es que el tamaño que ya tiene Neuquén, el tamaño que ha tenido siempre Neuquén, que tiene y que seguramente va a seguir creciendo por una cuestión de costos relativos, va a ser de que los riesgos tengamos, por más que vos tengas una producción de 10 millones más de metros cúbicos del sur, no va a resolver el problema de un paro en Neuquén. El paro en Neuquén va a afectar, como afectó siempre, acordémonos, en una época de un paro de Loma de la Lata, en la época de Loma de la Lata era el yacimiento que switchaba y que daba la gran producción, y fue terrible también. Y había en ese momento, el sur era un 25, el norte era un 25, Neuquén era el 50, y ya con el 50, esa posición relativa, hoy es más del 50 en Neuquén. ¿No? Ok. Bueno, es recurrente la palabra incentivos. Y hoy hay un proyecto de ley en el Senado de la Nación de incentivos a la inversión hidrocarburífera. ¿Puede colaborar a lograr alguno de los objetivos que ustedes mencionaron? ¿Qué opinan de la ley? ¿Qué opinan de las distintas opiniones que se escuchan de las provincias, de los productores, etcétera? Yo creo que si nos circunscribimos al sector del gas, ese proyecto de promoción lo que hace es jerarquizar el plan GASAR, darle un nivel legal, obviamente, hoy está aprobado por un DNU, creo que se trataba ayer en el Senado, si no me equivoco, pero no agrega demasiado si se quiere, o sea, se reconoce lo valioso del instrumento, se le da un horizonte temporal de que esto se puede ir roleando, ir agregando, ¿sí?, a través de nuevas rondas, que hoy se puede hacer con el esquema actual también. Y por ahí lo novedoso que está ahí como herramienta es la posibilidad de otorgar exportaciones 365, que en el reglamento actual
no está previsto solamente en condición firme, ¿no? Solamente hoy en verano. Entonces, a través de algunas salvaguardas para garantizar el abastecimiento del mercado interno, eso se podría avanzar para seguir fomentando, ¿no?, ese mercado, desarrollando el mercado de exportación, que tiene como finalidad mitigar el problema de la estacionalidad que tenemos. Creo que en cuanto al gas, esa es la ventaja o el plus que tendría esta ley. Carlos, estamos hablando de las exportaciones, exportaciones en firme en el caso del verano. De alguna manera eso permite canalizar también la producción de vaca muerta, que quizás no es evacuable por las restricciones de infraestructura que mencionamos. Pero surgió también en los últimos tiempos la idea de que IASA sea un agregador para las exportaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que las mejores relaciones para conseguir digamos, los mejores acuerdos, dado que no son acuerdos, no van a ser, por lo menos en la medida de que la producción total que tenga Argentina sea al menos un 50% mayor que la que tiene hoy en día, las exportaciones no van a lograr una continuidad a lo largo de todo el año. Y eso no es bueno para una relación exportador-importador, ¿no? Porque terminan siendo situaciones de oportunidad y si no las planifico adecuadamente, la oportunidad la puedo perder o no la puedo aprovechar al máximo. Y siempre los precios van a terminar siendo no los mejores precios que se obtengan. Yo creo que hay que seguir dejando a las partes involucradas, o sea, productor y usuario consumidor chileno, que negocien libremente entre ellos y que vayan encontrando soluciones, como dice Juan José, asegurando el abastecimiento interno, que asegurando el abastecimiento interno no significa necesariamente que el gas tiene que ir primero al mercado interno, sino significa que el mercado interno no tiene que tener faltantes, que no necesariamente lo mismo, porque y esto Cristian creo que lo tiene claro, porque en su época hubo una resolución al respecto, donde vos podés resolverlo de varias maneras, con sustitución de energía. Hay muchas opciones de generación de mecanismos de sustitución de energía, porque la gran ventaja es que por ahí vos necesitas sustituir energía unos pocos días al año, pero podés lograr un contrato de largo plazo, flat o con pocas modificación de estacionalidad a mejores precios, que estar supeditado a que no sabes si lo voy a tener o no lo voy a tener, si lo puedo entregar o no lo puedo entregar. Y el tema de la infraestructura, de la limitación de la infraestructura, eso indirectamente apoya la exportación en el caso de Neuquén hacia Chile, ¿no? Porque si en invierno no hay infraestructura para evacuar, y de alguna forma se puede exportar algo, por ahí no todo, pero se puede exportar y se puede mantener, o sea, sería lo que no sería un corte útil, el decirle, no, en invierno no se puede exportar a Chile, ¿no? Bueno, eso no sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre el tema. Sí, yo sobre el agregador... disculpa, Cristian. No, dale, Juan, dale vos. No, sobre el agregador, yo quisiera complementar la visión de Carlos. A mí me parece que puede haber también espacio para, como estaban en los viejos reglamentos de exportaciones y en la actual resolución 360, para acuerdos país-país, ¿sí? bajo un paraguas de binacionalidad que después se instrumenta a través de empresas públicas o de algún esquema mixto, y ahí puede estar el rol de IASA
Y digo esto porque hoy quien está pidiendo gas es el gobierno chileno, entonces, y tenemos un acuerdo bilateral, entonces tal vez haya espacio para no solo estas negociaciones productor-cliente, sino también otro tipo de acuerdos. Y además, pensando que, nuevamente, tenemos que ser creativos y buscar cómo satisfacer los requerimientos de la ley que garantizan el abastecimiento interno como primera prioridad, a la vez que buscamos esquemas que nos permitan desarrollar la exportación, dar confiabilidad y previsión, y esquemas 365 que tal vez tengan un requerimiento en el invierno interno, ¿sí? En el plan gas estaba, por ejemplo, está una herramienta que es, mirá, si el gas no lo pones en invierno, lo tenés que ir a buscar de algún otro lado, porque el gas tiene que aparecer. Y uno podría buscar mecanismos de ese tipo, decir al productor, bueno, vos vas a poder exportar en invierno, pero mirá que acá internamente tenés que buscar alguna salvaguarda para que la demanda esté satisfecha. Pero podés cumplir el contrato. Digo, estoy pensando en voz alta, digo, buscar mecanismos que evolucionen, ¿no?, a la situación actual. Cristian, ibas a decir algo. Sí, a ver, se plantean dos cosas, el tema de la ley y el tema del potencial agregador para el mercado externo. Respecto al tema de la ley, yo quizás tengo una visión un poco pesimista, y es que lo definiría con algo visual. Los aviones no vuelan en el vacío. Y la ley es el avión. Y el vacío, lo que tenemos hoy es que nos falta macroeconomía. Entonces, cualquier ley que aprobemos, cualquier ley que el Congreso argentino pueda dar, va a ser una ley de la Argentina. Y va a ser la ley del mismo Congreso que aprobó la intangibilidad de los depósitos, del mismo Congreso que aprobó la estabilidad fiscal para la minería, del mismo país que desde que salimos de la convertibilidad no pudo cumplir un solo acuerdo de los que hizo con las operadoras de los servicios públicos. Es decir, fíjense todos los acuerdos que han hecho los gobiernos, la mayoría de los acuerdos no se han podido cumplir. Y no porque los gobiernos no lo quisieran cumplir, sino porque las restricciones macroeconómicas le impusieron mirar sobre sus pasos. La RTI del gobierno anterior, los acuerdos con las distribuidoras y las transportistas del otro gobierno anterior. Obviamente si llegaron a ese acuerdo porque lo querían cumplir, pero no lo pudieron cumplir por las restricciones macroeconómicas. Por lo cual yo lo primero que diría es, está bien que se discuta en el Congreso una ley, habría que ver exactamente qué ley saldría del Congreso, porque incluso un bloque oficialista planteó algunos if respecto de la ley que mandó el Poder Ejecutivo, pero bueno, bienvenido sea el debate, en el Parlamento se podrá mejorar esa ley. A mí de la ley me parece que hay dos cosas que faltan, y una es el tema de los precios del mercado interno. Es decir, en la ley no se trata mucho el tema de los precios del mercado interno, y ha sido un tema en todo el siglo XXI, los precios del mercado interno de la energía, y además, si lo voy para atrás también, digamos, pero si queremos ver solo el siglo XXI para no hacer mucha historia, me parece que hay un tema con los precios del mercado interno, porque nosotros no seríamos exportadores del 90% de lo que producimos. Nosotros al principio empezaríamos a exportar en el margen. Bueno, si nos dejan exportar el 20% de un productor, ¿cómo van a hacer el pricing del otro 80%? Digamos, obviamente esa es una pregunta que tenemos que intentar resolver a nivel país, porque tenemos una historia. Hemos recorrido lo que ha pasado en Argentina, y eso hay que tratar de resolverlo de alguna manera, para bien o para mal, pero creo que hay que enfocarlo. El segundo, un poco tomando lo que decían Carlos y Juanjo, a mí me parece que los no convencionales nos tienen que llevar a repensar el paradigma del autoabastecimiento, o de la soberanía energética, o como se lo quiera plantear. Porque una cosa era cuando Argentina no conocía los convencionales, teníamos las reservas que teníamos y la capacidad de producción que teníamos, y otra cosa con los no convencionales arriba de la mesa. Me parece que eso, porque en definitiva, en términos de relación reservas-producción, el único desafío que tenemos hoy con los convencionales, el único, entre comillas, es desarrollarlos. Y entonces, capaz que si tenemos que cambiar alguna visión respecto a cómo vemos el autoabastecimiento interno, para poder desarrollar los no convencionales y con eso garantizarlos que, por ejemplo, la cuenta energética anual nos dé positiva, bueno, me parece que tenemos que rever un poco la filosofía o incluso la tradición normativa argentina. ¿Sí? Es decir, en Argentina en los años 2000 hubo fallos judiciales que obligaban al Poder Ejecutivo a hacer cortes que no eran útiles. Es decir, el Poder Ejecutivo se vio obligado
a interrumpir operaciones que no podían ir a ningún lado porque no había infraestructura. Bueno, todo ese tipo de cuestiones me parece que las tenemos que ir cambiando, y capaz que la ley es una buena oportunidad para repensar el autoabastecimiento y la soberanía energética. Voy al agregador muy breve. La verdad que hay un montón de formatos posibles, ¿sí? Creo que en este hay que ser muy pragmático. Me imagino yo que si del lado de la industria el agregador tiene el problema de quién se queda con la renta, digamos. Porque lógicamente el agregador puede jugar a comprar un precio y vender a otro más alto y quedarse con la renta. Bueno, ahí hay que empezar a armar el rompecabezas. Si nuestro cliente quiere tener de este lado una agencia estatal como contraparte, bueno, de alguna manera hay que satisfacer al cliente. Si el cliente no lo quiere, bueno, podremos prescindir de ello. Quizás, y esto lo tiro como idea ahora, quizás el agregador, si es necesario, a lo mejor es el mismo agregador el que después asuma los riesgos. Es decir, le compra a los productores y después diga, bueno, si después hay el riesgo de abastecimiento en invierno, el que lo paga soy yo. Entonces yo me hago cargo de que cierre la cuenta energética. Ya sucede, Cristian. Eso ya sucede. Porque hay un agregador para la importación, digamos, que compra caro y vende barato. Entonces, esa función se realiza. Entonces, cuando uno lo da vuelta, le digo porque a veces está, digamos, subyace el tema de la subsidiariedad, ¿no? Entonces, donde hay renta el Estado afuera y donde hay subsidio que entre el Estado. Y ahí no tenemos problema. Pero cuando el Estado quiere entrar en un segmento donde por ahí tiene algún beneficio, ahí ya no, ahí nos hace ruido por todos lados. Y tal vez tengamos que pensar esto, decir, bueno, que juegue un rol, pero después tenés, digamos, ciertos requerimientos en invierno y cierta obligación que cumplir. Bueno, se puede... Por eso digo, creo, a ver, digamos, voy a usar una analogía que no es correcta. Al Mexa los productores también le tenían mucho miedo. Y no pasó nada. Y se creó y vivió en el tiempo. Y había un montón de cosas que podrían haber salido mal. Y no salieron mal, por suerte. Tampoco salieron todo lo bien que se pensaba. Terminamos en un término medio. Quizás con el agregador de la exportación pase lo mismo. Yo no soy dogmático en cuanto a que hay un modelo. Es más, de hecho, cierren los ojos, pongan el dedo en el país que quieran y van a ver que tienen modelos energéticos que posiblemente son distintos. Y no están ni bien ni mal, son. ¿Sí? Ahora, yo reconozco que hay cuando uno habla del agregador más de exportación, con la historia argentina, porque lo estamos proponiendo en Argentina, con la historia argentina, naturalmente, viene esto a la Junta Nacional de Carnes. Estoy haciendo una exageración exprofeso para debatir. ¿Sí? Entonces, como vos bien decís, Juanjo, me parece que un poco el tema es, hay una discusión de rentas. Es decir, hay un riesgo de que un agregador se quede con la renta de la exportación, pero la contraparte de eso es, che, también hay un riesgo de que nos quedemos sin gas o que la cuenta energética nos dé negativa. Entonces, bueno, ¿cómo balanceamos? A lo mejor hay una manera de balancear. Digo, para ser pragmáticos, no tengo claro si a Chile, por ejemplo, o a Brasil le viene mejor o peor de un agregador estatal. Digamos, si acá cuenta el cliente, digamos, si nosotros le queremos vender. Voy a decir un ejemplo. Cuando fue la negociación con Bolivia impuso que del lado argentino haya un comprador estatal. Bolivia dijo, yo no le voy a vender, cuando hicieron la nacionalización ellos, y PFB nacionalizó el comercio exterior de ellos, impusieron como condición que haya un comprador local, y ese fue el rol que cumplió en Arsa en su momento. A lo mejor Petrobras nos pide lo mismo a nosotros, a lo mejor Petrobras dice, que yo de acuerdo lo quiero hacer con YPF. Y a lo mejor el agregador no es IASA o ENARSA o como se llame, a lo mejor el agregador es YPF, porque dice Petrobras, yo quiero que las dos empresas que tienen mayoría nacional se relacionen entre sí. Bueno, habrá que ser pragmático. Por ejemplo, en Argentina funcionaron los contratos transferidos. ¿Sí? Por ejemplo, en el sur se desarrolló el primer offshore con YPF comprándole al consorcio que desarrolló el sur a un precio determinado. Y YPF estatal fue la agregadora de ese volumen. Funcionó. Bueno, hay que ver la manera de que funcione. A lo mejor es una buena idea para Brasil y una mala idea para Chile, o al revés, es una buena idea para Chile y una mala idea para Brasil. Creo que en ese sentido tenemos que tener las opciones abiertas, creo que hay que ser muy pragmáticos, y creo que tenemos que tener en cuenta que lo que queremos todos es que se desarrollen los no convencionales. Lo peor que podemos hacer es imponer un agregador si eso nos tira para atrás, o no usarlo si eso nos permitiría hacer un salto para adelante.
Con respecto al tema agregador, yo puedo mencionar un caso que podríamos llamar como una maqueta o un ejemplo experimental, pero que ya lleva más de 2 años, que es las ventas de IASA a ANCAP de Uruguay, donde en realidad IASA es un agregador porque lo que hace es compra gas local y luego lo exporta para el ANCAP, que es la empresa estatal uruguaya. Creo que no hubo tanta suerte con el caso de Uruguayana. No sé si ustedes tienen algún dato Pero específico. ahí permitime, Daniel, sí, Sí. permitime decir que eso fue así y es algo parecido a lo que pasa con IASA como importador, ¿no? Es cierto, es un agregador, ahí está como importador, pero por una decisión del Estado de después querer regular los precios internos. Con ANCAP digamos, es un caso que resultó ser así en algún momento porque era el único que estaba dispuesto a hacerlo y fue un acuerdo entre países, como dice Cristian, los países ahí se pusieron de acuerdo, como fue el caso en su oportunidad de Bolivia con Argentina. Pero la realidad que ANCAP no puso eso a posteriori como un requisito sine qua non, porque de hecho quiso ver oportunidades en un momento donde consideraba que era caro lo que le estaba cobrando IASA, ¿no? Y intentaba tener la posibilidad de comprar directamente. Y como ya estaba ese acuerdo, realmente no se le dio la posibilidad de salir y comprar libremente el gas a otros y no a través de IASA. Y bueno, y así siguió, ¿no? Y sigue ahora. Ok. Bueno, hemos hablado bastante de IASA y justamente en los últimos días también se publicó la idea de un proyecto de ley donde IASA, bueno, además de la cuestión del nombre que volvería a ser ENARSA, retomaría funciones que alguna vez estatutariamente tenía con respecto a exploración y producción. No sé qué opinión tienen ustedes de ese proyecto. Si querés, tomo la palabra. La verdad que me parece que con tener a ENARSA o a IASA o a otra empresa estatal jugando un rol en exploración y explotación, cuando ya lo tenés a YPF como mayoría estatal, habría que ver cómo es el mecanismo de coordinación. Digamos. Si hoy en Argentina tenés una YPF que, si bien es una empresa que cotiza bolsa y tiene reglas privadas, el 51% del Estado, después tenés empresas provinciales que operan en el upstream, y ahora también tendrías ENARSA. Yo no sé hasta dónde no habría una juxtaposición de actividades. No sé, a lo mejor el tema transporte. El gobierno puede estar pensando que NARSA o IASA, o como se llame, no importa, tenga algún rol en las nuevas expansiones de transporte. Por ejemplo, si este gasoducto, de los cuales estamos hablando, los financia el Estado con recursos presupuestarios, a lo mejor el Estado dice, bueno, esos recursos presupuestarios, que vaya una empresa que sea 100% estatal. A lo mejor están pensando en eso. Bueno, lo especifica claramente también, ¿no? Es decir, entre las funciones está el transporte y la distribución. Claro, lo que pasa es que también tenemos que tener cuidado con cómo se presentan los proyectos, ¿no? Porque el origen del proyecto del cual vos estás hablando, Daniel, no necesariamente lo mandó el Poder Ejecutivo. Por lo cual hay que ver después en el Parlamento cómo se ordenan las cosas, ¿no? A lo mejor este proyecto es un proyecto y punto, o a lo mejor este proyecto es un proyecto de después vuela y tiene el apoyo también del Poder Ejecutivo y eventualmente de otras bancadas, porque con la nueva foto del Congreso, tampoco la bancada llamada oficialista no necesariamente tiene quórum propio para sacar leyes, con lo cual habría que ver el debate parlamentario a dónde te lleva. En el upstream me parece que hoy superpondríamos jugadores. En el midstream o downstream, bueno, habría que verlo para qué. Digamos. Cambiarle el nombre de IASA por ENARSA es una anécdota, digamos, exactamente lo mismo. El tema es el rol. Y la verdad que ENARSA, ahora llamada IASA, cuando se creó con una idea, y si se vuelve a esa idea, salvo este comentario que hago yo,
de que en ese momento no había la YPF con mayoría estatal y que tampoco había las empresas provinciales. Hoy, por ejemplo, Neuquén tiene una empresa en el upstream que no existía cuando, o si existía, no tenía la potencia que hoy tiene, incluso el nombre era distinto. Entonces, si se adapta a las situaciones actuales, bueno, será una empresa estatal. A mí no me gustaría que haya una superposición de roles, porque sería una picardía, digamos, es decir, que el Estado de alguna manera tenga varias ventanillas para un mismo lugar. Eso a lo mejor es útil, no digo que no, a priori me hace ruido, digamos, que NARSA se superponga con YPF, por ejemplo. A mí ahí eso me hace ruido. Vos, Daniel, mencionabas al principio un libro que editamos en la Universidad José C. Paz, tiene 600 páginas, y el objetivo central del libro es esto que dice Cristian, tratar de entender el rol de las empresas públicas, que en nuestro país tienen una larga trayectoria, y que hoy en día es esto, ¿no? La juxtaposición de regímenes jurídicos y de modelos societarios que impiden visualizar cuál es que yo lo llamo el andarivel del medio, ¿no? No es ni el Estado en sí mismo, la administración pública, ni la industria, ni el sector privado. Recordemos que este mismo año salió un DNU que le dio muchas facultades a IASA, y entre ellas lo del offshore. Y yo quisiera hacer un parate ahí. Había una pregunta acá en el chat también sobre el offshore. Tenemos una ronda 1 que está en proceso de otorgamiento de las autorizaciones ambientales, y yo creo que ligando con lo que hablábamos al principio, ¿no? De cómo puede aportar la cuenca austral, creo que tenemos que poner el foco ahí, que tratar de resolver de alguna manera el intríngulis en el que hoy nos encontramos, ¿sí? Entre los requerimientos productivos y los requerimientos ambientales. Y bueno, y ahí IASA, que también tenía antes algunos títulos otorgados por ley, tiene un rol, YPF también tiene un rol, y sobre todo ahí hay adjudicaciones de permisos de exploración que ojalá puedan prosperar, cumpliendo con los requisitos ambientales. Ahora, muchas de las cosas, yo creo que hoy como decía Cristian, son trascendidos, hay que ver qué queda de eso. Muchas de esas facultades IASA ya las tiene. Pero lo que yo le pediría al Congreso no es eso, sino que efectivamente piense qué rol quiere para las empresas públicas, sobre todo dándole un perfil moderno, no de las viejas empresas estatales que bueno, ya quedó en el pasado, con requerimientos de gobierno corporativo, y dándole una función específica, ¿no? Que puedan ser rentables, pero a la vez que cumplan con el interés general, que está en el trasfondo de por qué el Estado pone plata en empresas propias, y cómo hace para que sean un articulador, un vector de las políticas públicas, alguien que pueda dar su expertise técnico. Y esto que dice Cristian, ¿no? Tenemos una YPF centenaria el año que viene, mayoritariamente estatal. Bueno, ¿cómo vamos a articular las funciones propias de una YPF como compañía mixta para llevar adelante todos estos desafíos que tenemos? A ver, si me permitís, Daniel, quiero agregar, por favor. no quiero agregar que a esto como opinión también es que no importa el nombre, y como se dijo recién, IASA ya tiene muchas de las potestades. No es mucho lo que se agrega. Hay algunas y algunas significativas, que bueno, no importa que estén o no estén. O sea, desde mi punto de vista, lo que sí importa es que quede claro para todos los actores del sistema de que esta empresa es una empresa que no va a tener una posición privilegiada, una condición particular que le permita beneficios que no lo van a tener el resto de los actores, porque entonces va a ser un mercado donde no va a haber una competencia perfecta. Lo que se quiere es la competencia perfecta, que no se va a lograr nunca teniendo privilegios, o sea, empresas con privilegios.
Correcto. Carlos, sigo con vos, cambiando a un tema que no quisiera que quede sin tocar antes de que termine el webinar, que tiene que ver con la transición energética. Es decir, quisiera escuchar de parte de ustedes, empezando por vos, Carlos, qué opinan del tema, qué opinan del papel del gas natural como herramienta de esa transición. Mira, el gas natural es o sea, partiendo de la base de que en el mundo más del 80% de la energía que se consume proviene de fósiles, ¿no? El gas natural es el más limpio de todos y por lo tanto, si tenemos que realmente actuar con rapidez, ser ejecutivos para reducirle esas emisiones, el producto que está disponible, que es más económico, es el gas natural, ¿no? Y es el producto que puede permitir ya reducir las emisiones sin tener que esperar a desarrollos tecnológicos que se van a dar, pero que va a llevar su tiempo para las otras opciones más limpias aún que el gas natural, ¿no? Y bueno, yo por eso creo que el gas natural es el combustible de la transición, ¿no? De hecho, a veces escucho incoherencias de países que critican a los fósiles, ¿no? No financian más a los fósiles, pero tienen todavía un 40% de carbono en su matriz energética, ¿no? Bueno. Sí. Juanjo. Sí, yo lo publiqué hace poquito cuando empezaba la discusión de la COP. Para mí es como ir al Mundial y dejar a Messi sentado en el banco de suplente, ¿no? Resignar el aporte que tiene el gas natural en nuestro país y para la región. Por un lado, somos poco contaminantes. Por otro lado, nuestra matriz es un lujo, ¿sí? No tiene la incidencia del carbón que, como decía Carlos, está presente en la matriz mundial. No hemos tenido un aporte de emisiones acumuladas como tienen las grandes potencias, con lo cual nuestro rol tendría que ser, por un lado, medido de acuerdo a nuestro punto de partida, a nuestras capacidades geológicas, tecnológicas, productivas, industriales, y a la vez aprovechar la oportunidad. Creo que tenemos todo, porque la vastedad de recursos renovables y no renovables de nuestro país hace que nos ubique en una situación de mucha expectativa, ¿sí? Aquí lo que se está discutiendo es quién hace el esfuerzo, quién financia la transición y con qué recursos. Entonces, Argentina tiene un recurso vasto como el no convencional, que en gas, que es poco contaminante y que nos puede servir para alimentar nuestra demanda por 200 años, que a la vez es un complemento flexible de las renovables, que son intermitentes, y que al mismo tiempo nos plantea desafíos, ¿sí? El gas natural tiene el tema de las emisiones de metano. Ahí también el Congreso tiene un rol que cumplir, tal vez una ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Para controlar las emisiones fugitivas. En general, no tenemos presupuestos mínimos en temas de hidrocarburos, entonces tal vez sea la oportunidad para ligar hidrocarburos y ambiente a través de una ley para todo el país. Y después el tema de costos, ¿no? Hoy la transición tiene una tecnología que no reemplaza el poder calorífico de lo que estamos utilizando y alguien va a tener que financiar. Entonces lo que se discutió en la COP en el fondo era, bueno, ¿quién hace el aporte para las medidas de mitigación y sobre todo de implementación porque yo digo, los desafíos de la Agenda 2030, hoy ya se habla de 2050, el primer objetivo de desarrollo sustentable es que la energía sea asequible, esté disponible, resiliente, segura, etc. Y nosotros todavía tenemos parte de nuestra población que no tiene acceso al gas natural y además tenemos que seguir industrializándolo y agregándole valor. Después ver cómo desarrollamos esos recursos no convencionales, ¿sí?
nosotros tenemos producción hidráulica, tenemos producción nuclear y a la vez tenemos vastos recursos eólicos y fotovoltaicos para seguir desarrollando y también para aportarle a la región o a las grandes potencias que vienen a buscarlo. Hemos visto el anuncio por el proyecto de hidrógeno, que ahí también hay un tema regulatorio que me interesaría traerlo, porque fíjense un proyecto así que tiene como destino la exportación, a través de la producción, primero generación eléctrica, después la producción de hidrógeno, pero hay que generar energía eléctrica, y esa energía eléctrica va a estar dentro de un sistema que va a tener también requerimientos locales, pero esto se va a destinar a la exportación. Entonces, si somos capaces de pensar ese tipo de proyectos, porque son virtuosos, porque generan trabajo, desarrollo local, ojalá todo eso, bueno, ¿cómo hacemos también para trasladarlo al gas? Podemos tener proyectos parecidos con el gas. Bueno, creo que hoy lo que no podemos hacer es decir, bueno, yo no contamino, entonces esto no es un tema mío, tengo gas, no tengo carbón, sino que a eso hay que agregarle las oportunidades de la transición tecnológica y ver cómo nuestro país, nuestra diplomacia lo aprovecha para hacer una Dalí de la transición. Decía, Argentina ya hizo parte de su transición porque tiene su matriz gasífera, y cómo aporta para que otros que sí tienen que hacer un trabajo mucho mayor puedan aprovecharse de nuestros recursos. Cristian. Sí, a ver, yo creo que se usa demasiado liviano el término transición energética. Si uno mira la composición de la matriz de los países y la matriz mundial, no pareciera que ya haya empezado una transición energética. Lo que sí hay es un claro concepto y una clara conciencia de que el medio ambiente es una restricción, como nunca antes. Digamos, es decir, antes muchas veces el medio ambiente pasaba a segundo plano, hoy el medio ambiente es una restricción. También hay un tema que hay que tener en cuenta. Asia, no sé si está tan dispuesta a no seguir desarrollándose en base a la quema de carbón o de carbonos en general, como lo ha hecho Occidente. Es decir, Occidente tiene el desarrollo que tiene hoy en base a el uso de combustibles que, bueno, no son tan amigables con el medio ambiente. Se lo va a privar a China y a la India de que hagan lo mismo. Yo no sé si están tan de acuerdo ellos. Con lo cual hay que ver para dónde va esto, porque hay un problema de gobernanza, digamos. ¿Quién lidera, digamos, cómo es la coordinación, hacia dónde vamos? Con lo cual yo no creo que todo el planeta haya comprado tanto el argumento de la transición energética. De hecho, fíjense la cantidad de usinas a carbón que sigue construyendo China. Alemania en este momento está generando más carbón que con renovables, siendo Alemania quizás uno de los paradigmas de la incorporación de energías renovables a la matriz energética. En este momento están usando más carbón. Fíjense lo que pasó con los precios en Europa por intentar dejar de lado varios usos de combustible, es decir, menospreciaron un poco el gas natural, digamos, pusieron en el freezer a las nucleares, ahora están de vuelta consumiendo carbón. Entonces, hay un tema de velocidades que me parece que el mundo tiene que saber administrar. Lo que pasó con los precios de Europa en este invierno me parece que es una muestra, al menos una llamada de atención, a decir, guarda con las velocidades, porque podemos caer en un problema de precios o en un problema de abastecimiento, lo cual sería peor todavía. Ahora, en Argentina, digamos, tendríamos que tener nuestra transición. Es decir, nosotros no tenemos un problema por lo energético, nosotros tenemos un problema que todavía no resolvemos el riachuelo. Nosotros tenemos el problema que tenemos infinidad de argentinos que viven en casas que usan ineficientemente la energía por el tipo de construcción que tienen. Nosotros tenemos muchos problemas que Europa no tiene, y sin embargo, de alguna manera, adoptamos la agenda de Europa. Nosotros tenemos que tener la agenda argentina, me parece. Si nosotros tenemos que resolver los residuos sólidos urbanos. Europa tiene resuelto cómo trata la basura. En Argentina no, todavía no. No limpiamos el riachuelo. Las condiciones edilicias en las cuales vive la mayoría de nuestra población hace que consuman ineficientemente energía. Yo creo que ahí hay un montón de cosas para hacer en términos de un mejor uso de la energía y un mejor uso del medio ambiente, que no necesariamente pasan por la matriz energética. Ahora voy a la matriz energética, y ahí me sumo a lo que dijeron Carlos y Juan.
claramente el gas es parte de la solución, no parte del problema. Si con el gas natural reemplazáramos todo el carbón que se usa en el mundo, estaríamos mejor en términos de emisiones. Y el gas tiene mucho para hacer. Y el gas podría aportar también en desplazar carbón y aumentar potencia para reemplazar a los combustibles de combustión interna por combustibles eléctricos. Porque de poco me sirve que en Alemania tengamos combustibles eléctricos y después genero con carbón. Entonces, el gas natural tiene, me parece, mucho para jugar, y Argentina me parece que ahí tiene la chance de ser proactivo con la agenda que parte del mundo quiere desarrollar, por lo menos el mundo occidental, con algo que nos puede generar un beneficio para nosotros, que es el desarrollo de la industria del gas. ¿Sí? Digamos, y ahí me parece que ahí tenemos un punto para ofrecerle al mundo, un poco como decían Carlos igual antes. El gas nosotros lo podríamos llegar a tener en condiciones exportables para la región o para el mundo. El objetivo sería reemplazar en primera instancia carbón. Una vez que reemplacemos el carbón, una vez que reemplacemos otros hidrocarburos, ahí sí pensemos en reemplazar el gas natural. Pero tiene que ser un proceso. O si queremos hacer todo junto, no podemos. Hoy no tenemos otro combustible que nos permita tener un despacho eléctrico 100% estable. Porque el eólico y el solar no me dan potencia, me dan energía. La potencia que no me dan en algunos momentos el eólico y el solar, ¿con qué lo cubrimos? ¿Con hidráulica, con nuclear o con gas? Porque esas son las alternativas que tenemos. Entonces, el consumidor quiere enchufar el celular y que se le cargue. El consumidor no quiere que se le quede sin señal de wifi en la casa si se quedó sin luz. Bueno, eso la eólica y la solar no me lo dan. Porque la eólica y la solar no me dan energía constante los 365 días, las 24 horas. O no me dan potencia, me dan energía. Y nosotros necesitamos potencia. Si aparte queremos agregar a vehículos eléctricos, el requerimiento del sistema eléctrico todavía es más, digamos, un poco más sofisticado. Eso hasta ahora, el único que nos da potencia es la nuclear y los hidrocarburos. Porque la hidráulica a gran escala también no me da potencia 360 días todo el año. Ahí podemos jugar un poco con el factor de uso de cada central. Lo cual tenemos que también tener muy en cuenta lo que me pide la demanda. La demanda me pide energía segura los 365 días del año, las 24 horas. Y se la tenemos que dar con algo. Hoy el único que lo da son hidrocarburos y energía nuclear. Permíteme agregar algo a lo de Cristian, que es que justamente eso, reemplazar gas con carbón, nos permitiría inclusive ayudar a contribuir en la descarbonatación de otras partes del mundo, y nos permitiría tener un paquete de exportación, lo que yo mencionaba antes, por ahí, mínimo, estoy hablando de mínimo, de 40 millones de metros cúbicos, que nos daría inclusive eso, la posibilidad de tener un backup de un porcentaje de eso, porque hoy los contratos de venta de LNG ya no se hacen al 100%. Siempre se deja una parte del orden del 20% como spot, como ventas spot. Y como estamos a contramano de las necesidades, nosotros cuando lo necesitamos acá y no se necesita ese 20%, lo tendríamos disponible acá. Y cuando se necesita allá lo podríamos estar exportando. O sea, ya nos daría también una posición relativa para resolver esto del abastecimiento interno, ¿no? Y nuestras grandes necesidades residenciales de invierno. Nos lo ayudaría a resolver eso. Bien. Yo vuelvo, Daniel, para cerrar este punto, digo, lo de los ODS, ¿sí? Tenemos tres. Energía asequible, lo que decía Cristian. Energía no contaminante, que es la agenda que se impone. Y el tercero es la eficiencia. Y ahí todavía hay mucho por hacer. Y yo a esto que decía Cristian agregaría generación distribuida, ¿sí? Para tener redes inteligentes y poder tener ahorros. Y luego la eficiencia que se gana a través de la política tarifaria, que ahí también hay grandes desafíos que hoy se están encarando vía segmentación y otras herramientas para dar señales de que la energía tiene un costo, ¿sí? Hay que ir a buscarla, hay que sacarla, transportarla, procesarla, distribuirla. Bueno, todo eso tiene un costo y el consumidor que quiere, como decía Cristian, las 24 horas tener esa carga eléctrica, bueno, también que tenga la señal de lo que cuesta producir.
Bien. Bueno, estamos cumplidos en el horario habitual. Quiero reiterar algo que a raíz de una propuesta de Juan José fue muy al principio y algunos no estaban. Queremos recordar en este webinar a Leonardo Mastronardi, lamentablemente fallecido a muy corta edad. Creo que la mayoría de nosotros hemos conocido, no solo como director nacional de escenarios, sino como consultor y en una actividad prolífica y con un estilo que hace que el que se acercara a él tuviera la mejor de las impresiones. Así que lo recordamos en este momento. Para terminar, les recuerdo que el webinar ha sido grabado. Terminada la edición del video, lo vamos a subir al canal de YouTube. Ustedes van a recibir el link para acceder directamente a él. Si no, si van al canal, ahí tienen este y todos los seminarios, todos los webinars que se han hecho en los 2 últimos años. No me queda más que agradecerle a quienes han asistido, han escuchado y espero que hayan sacado gran provecho de la opinión de los 3 panelistas que hemos tenido, a los que agradezco inmensamente en nombre de MEXA y mío propio, Cristian Folgar, Carlos Casares, Juan José Carvajales, que han puesto lo mejor de sí cuando les ha tocado estar en la función pública y lo hacen también desde la actividad académica y como consultores. Así que, bueno, para nosotros es un honor que hayan estado en este cierre de ciclo 2021. Mi agradecimiento a los 3. Y bueno, espero que terminen bien el día, que tengan un buen fin de semana, un buen comienzo de año. Y cuídense. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Cristian. Gracias, Juan José. Gracias, saludos a todos. A todos. Que anden bien. Adiós. Y feliz fin de año a todos. Chao.